Bien, entonces decimos, si un campo vectorial al tomar su rotacional nos devuelve el vector cero, tenemos permitido llamarle a ese campo como conservativo. Es un campo conservativo. Un concepto importante en física. Acá no nos vamos a meter tanto con la física. Vamos a observar las matemáticas detrás del campo conservativo. ¿Qué produce un campo conservativo? Cuando un campo es conservativo, a fuerza existe por ahí, en algún lugar, existe una función escalar. Aquí tú y yo a los escalares les hemos llamado casi siempre phi, entonces vamos a seguirle llamando phi. Existe alguna función escalar que vamos a llamar phi, que va a cumplir lo siguiente. Cuando tomes el gradiente de phi, te va a dar exactamente el campo vectorial A, el que habíamos dicho que era conservativo. Y entonces a esta función phi se le llama potencial de A, función potencial de A. Así que de eso se va a tratar los ejercicios del día de hoy. Vamos a ver cómo un campo, al ser conservativo, debe existir necesariamente una cierta función escalar, de tal manera que al tomar su gradiente nos devuelva otra vez el campo vectorial. Te voy a enseñar a calcularlo y eso es lo que nos toca hacer el día de hoy. Vamos a ver. Cambiamos de color, como siempre le hacemos en cambio de clase. Ahora trabajemos con el fondo negro. También es bien cómodo. A ver, vamos con los ejercicios. Número uno, hallar el potencial, o sea, la función potencial de la siguiente función. Vamos a ver. Nos dan un campo F dado por 8x. Aquí tengo que agregar algo. El potencial si existe, no sabemos si existe. Hay que demostrar primero que el campo sea rotacional para poder asegurar que existe tal campo. Si existe. De F dado por 8xy cuadrada más 1 en Y más 8x cuadrada y en J más 2z en K. Lo que estás viendo, Arlet, es un campo vectorial F. ¿Sí o no es un campo vectorial? Sí, Bien, tiene toda la pinta de vector, ¿no? Tiene toda la estructura sí. IJK y pues depende de tres variables, X, Y, Z. Así que es un campo en el espacio de tres dimensiones. Bueno, ¿cómo puedo asegurar que tal función potencial existe? ¿Cómo puedo saber si existe? Pues la definición misma nos lo dice. Hay que revisar su rotacional y este rotacional tiene que ser igual a cero. Si no es igual a cero, si da otra cosa, entonces no existe esta función potencial o no se puede garantizar con estos medios, con estas características del problema, no se garantiza su existencia. Entonces, tiene que ser rotacional igual a cero. Así que probemos que el rotacional efectivamente es cero. Así que siempre hay que empezar por verificar el rotacional de f. El rotacional de f dijimos que termina siendo operativamente hablando un producto cruz. Entonces vamos a ver. I, J, K. En la segunda línea, ya sabes, van las componentes de nuestro amigo el vector nabla o operador nabla. Parcial en X, parcial en Y, parcial en Z. Y abajo van las componentes de F, que son 8x 8x, un poco más bonito, cuadrada más 1, 8xy cuadrada más 1. En la segunda es 8x cuadrada y en la tercera es 2z. Muy bien. Vamos a hacerlo por menores. ¿Me ayudas con los menores, Arlet? Por favor, ¿cuál sería el menor en y? Es derivada parcial en y, derivada parcial en z, 8x cuadrada y 2z. Y 2z. Muy bien. Trato de hacer las zetas lo más elegantes posible, ¿verdad? Para que no me regañes más tarde. Menos. En j. Es derivada parcial en x, derivada parcial en z, 8xy cuadrada más 1 y 2z. Y 2z. Perfecto. En j. Más y finalmente el
menor en K, por favor. Derivada parcial en X, derivada parcial en Y, 8xy cuadrada más uno y 8x cuadrada Y. Muy bien. 8xy cuadrada más uno y 8x cuadrada y. Bien. En K. Very well. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Hay que hacer cruzadito. Tenemos que asignar en esta diagonal la parcial en y de 2z, entonces nos queda derivada parcial respecto de z de 2 de, aquí es de y, perdóname. Derivada parcial respecto de y de 2z menos derivada parcial respecto de z de 8x cuadrada y. Y ni se ve la x, a ver, 8x cuadrada y, ahí está, en dirección y. Luego, en el siguiente menor, tenemos que asociar esta diagonal menos derivada parcial respecto de x de 2z menos, ahora la siguiente diagonal, derivada parcial respecto de z de 8x cuadrada, no, 8x y cuadrada más uno en j, más, y lo mismo en el último menor. Esta parcial, que es en x, de 8x al cuadrado y, menos, ahora la otra diagonal sería la parcial en y de 8xy cuadrada más uno. ¿Lo hice bien? ¿Está bien Sí, hecho? Sí. sí. Bien. Ahora pues vamos a calcular estas derivadas. Y vamos, me suena a manada, ¿no? Porque te tocan a ti. Siempre, ¿no? Ay, no. Vamos a ver. Esta, derivada parcial respecto de y de la función 2z o de la expresión 2z. Es cero, Cero, bien. Y adiós, se anula. Derivada parcial respecto de z de la expresión 8x cuadrada y. cero. Cero. Eso quiere decir que aquí hay cero menos cero, que vuelve a Sí, ser cero. Por lo tanto, ya nos va avisando que en la i se quedó componente cero, cero i. Bien, vamos acá. Parcial respecto de x de 2z. cero. Cero. Adiosito, ¿no? Bien. Sí, Parcial respecto de z de 8xy cuadrada más uno. cero también. Cero. Entonces aquí tenemos menos cero menos cero. Esto da cero otra vez. Ahí dice menos, pero como el cero no tiene signo, lo puedo poner como menos cero o más cero, es lo mismo. Bien, entonces cero j. Acá, ¿cuánto da la derivada parcial respecto de x de 8x cuadrada y? Esa ya no dio cero, ¿verdad? No, son 16, eh, 16xy. 16xy. Muy bien. 16xy. Menos, porque después viene un menos. Ahora la derivada parcial de 8xy cuadrada más uno respecto de y. Ahí es 16x, ¿no? 16x, ¿y qué le pasó a la y? Nada más se reduce en un grado, así que sigue quedando como y. Así que, ¿cuánto da? 16, 16xy. 16xy. Muy bien. Pero a ver, mira, ¿cuánto es 16xy menos 16xy? Lo mismo Cero. menos lo mismo. Cero, ¿verdad? Muy Bien. bien. Por lo tanto, queda claro que nos queda 0i, 0j, 0k. O sea, el vector cero. ¿Qué aprendimos cuando obtenemos el vector cero en un campo vectorial? ¿Qué podemos decir? Bueno, del rotacional del campo vectorial. ¿Qué podemos decir del campo? ¿Cómo se llama cuando da cero? Que es conservativo. Exactamente. Por lo tanto, el campo F es conservativo. Si hasta ahí te piden el problema, adelante, ya acabaste. Te dicen, demuestre que F es conservativo. O te lo pueden cambiar un poquito, encuentre el valor de la constante A para que el campo sea conservativo. Pues ya sabes, tienes que
crear tu rotacional, igualarlo al vector cero y pues encontrar ese pedacito que haga falta. Y otro que va un poco más lejos es, ya que es conservativo, ahora encuentre su función potencial. Es a donde vamos ahorita. F es conservativo. Entonces, flechita, phi existe, o sea, su potencial existe. Todavía no le voy a llamar phi, vamos a llamarle su potencial. Existe un campo, bueno, no es, sí es un campo porque es un campo escalar. Existe un campo escalar potencial para F. O sea, ahora ya sabemos que sí existe, Arlet. Antes no sabemos si existía o no existía. Teníamos que probar primero que diera cero su rotacional. Ya nos dio el vector cero, así que hasta aquí lo único que puedes decir, Arlet, es, ok, entonces ese escalar, esa función potencial escalar, sí existe. Ya lo puedes asegurar. Ahora vamos a encontrarla. ¿Qué se tiene que cumplir para que esa función potencial que es escalar, que está clasificada como escalar, la podamos llamar potencial de f? Pues dijimos que el gradiente de esa función que andamos buscando tiene que ser igual a f. Si no, recordemos lo que decía el apunte y lo vuelvo a poner en pantalla. Si, bueno, aquí le llamé al campo, le llamé A, no le llamé F, pero no importa, pues la letra es lo de menos. ¿Qué es lo que tiene que cumplir esta función potencial? Que el gradiente de esa función potencial dé por respuesta el campo, ya sea A o ya sea F o como le hayas llamado. Así que ya cuando vayas a encontrar la función potencial, tienes que empezar con esta. A partir de aquí empiezas a encontrar poco a poco la función potencial phi. Vamos entonces a nuestro ejercicio. Esta función phi entonces debe cumplir que su gradiente sea igual a f. ¿Vamos bien hasta aquí, Arlet? Sí, ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se calcula el gradiente de una función escalar? Como dijimos, el gradiente de una función escalar es como si el escalar multiplicara a la primera componente, a la segunda y a la tercera. O sea que entonces nos queda derivada parcial de phi respecto de x en dirección y, más la derivada parcial de phi respecto de y en j, más la derivada parcial de phi respecto de z en dirección k, que es lo que hiciste en los ejercicios de derivada direccional y de plano tangente. Tomaste el gradiente de la función, ¿sí o no? sí, Bien, pues esto es el gradiente, ¿sí o no? Estoy hablando que esto es el gradiente. No sé si estás de acuerdo ahí conmigo. ¿Estás convencida de que esto es el gradiente? sí. Sí. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? ¿Qué dice aquí? El gradiente a quién tiene que ser igual. Al vector F. Al vector f. Entonces, esta cosa que sigue siendo el gradiente tiene que ser igual al vector f. Entonces lo voy a escribir acá. Vamos a ver quién es f. Dijimos que f es 8x y cuadrada más 1 en y más 8x al cuadrado y en j más 2z, que me faltó la z, en dirección k. Ahí estoy desarrollando un poquito más la igualdad. A la izquierda está el gradiente de phi y a la derecha está el campo f. Y en medio de ellos hay una igualdad, porque eso es lo que dice la condición. El gradiente de phi tiene que ser igual a f. Por eso de un lado pongo al gradiente de phi y al otro lado pongo a f. ¿Dudas ahí con ese paso? No, Bien. Ahora, un vector es igual a otro, porque a la izquierda, ¿qué tienes? ¿Un escalar o un vector? a la izquierda, un Ujú. escalar. ¿Esto es un escalar? ¿Estás segura? Phi es un escalar, pero lo que tienes a la izquierda Ah, no es a ya, phi, es a su gradiente. Y su gradiente ahí claramente tiene IJK. Entonces, ¿eso es un vector o un escalar? no es un vector. Un vector. A la derecha, ¿qué tienes? ¿Un vector o un escalar? Vector también. Un vector. Entonces, tienes un vector a la izquierda igualado con un vector a la derecha.
Cuando un vector es igual a otro vector, cuando su primera componente es igual a la primera, la segunda igual a la segunda, la tercera igual a la tercera. Es decir, 8xy cuadrada más uno, que es la primera componente, debe ser igual a la derivada parcial de phi respecto de x. Luego la segunda con la segunda. 8x cuadrada y tiene que ser igual a derivada parcial de phi respecto de y. Y por acá, tercera con tercera, 2z debe ser igual a la derivada parcial de phi respecto de z. ¿Se entiende entonces cómo voy a hacer tres igualdades? Primera con primera, segunda con segunda y tercera con tercera. ¿Alguna duda? No. Va, entonces vamos a enlistarlas. La primera igualdad que se tiene que cumplir es que la derivada parcial de phi respecto de x, que es la primer componente, sea igual a la primer componente del lado izquierdo, del lado derecho de la ecuación, 8xy cuadrada más uno. Luego, número 2, la segunda con la segunda. La derivada parcial de phi respecto de y del lado izquierdo tiene que ser igual a la segunda componente del lado derecho, que es 8x cuadrada y. Ahí está. ¿Vamos bien o hay alguna duda? No. Y a ver, ¿cuál sería la tercera igualdad, Arlet? Derivada parcial de z y 27. 2z, no 27. Y a ver, mis zetas tan Ah, bonitas que las quiero hacer. Es, dos, 20 dos es z. 2z. 2z. Sí. Sí. 27, ¿cómo se vería? Ah, no, sí se ven bien parecidos. Sí, tienes razón. No sé cómo hacer las zetas para que no se confunda con una T o con un 27. Pero ahí está, ahí están ya, las tres igualdades. Bien. Sí. Entonces lo que tienes es aunque no lo veas, pues tienes un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Es un sistema de ecuaciones. Tienes Sí. tres ecuaciones y tres incógnitas, porque son tres derivadas que están ahí, entonces tres incógnitas y tres ecuaciones. Tienes un sistema de ecuaciones diferenciales. Cuando lo lees así, estoy metida ahora en un sistema de ecuaciones diferenciales, puede que caigas en pánico. Entonces, mejor no, que no sepas que estás en un sistema de ecuaciones diferenciales. Más bien, vamos una por una. ¿Cómo se va resolviendo un sistemita como este? En realidad se va integrando una por una. Vamos integrando una por una respecto de la variable que se nos indica y vamos construyendo poco a poco nuestro potencial. La primera vez que integremos, encontraremos, lo borré sin querer, la primera vez que integremos, encontraremos un pedacito de nuestra función potencial. Cuando integremos por segunda ocasión, usando la segunda igualdad, agregaremos otro pedacito más a nuestra función potencial. Y cuando integremos por tercera ocasión en la tercera igualdad, finalmente tendremos ya por completo toda nuestra función potencial y habremos ya construido bien bonito nuestro potencial. Vamos a ver. Vamos a empezar por orden. Vamos con la primera. Voy señalando. Voy a ir cambiando de color. La primera la voy a resolver en color verde. Así que a ver. Vamos a integrar. Quiero encontrar a phi. Se supone que lo que andamos buscando es a la función phi, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a intentar despejar. ¿Te acuerdas que el diferencial de x, si está dividiendo, lo podemos pasar a multiplicar, ¿verdad que sí? Sí. Pues me queda la derivada de phi es 8xy cuadrada más uno respecto de x. Bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer que phi quede solita? ¿Cómo quito la derivada? ¿Con qué operación quito la derivada? Ah, con la integral, ¿no? Con la integral, exactamente. Entonces quitamos la derivada y del otro lado aplico también. Más bien, a ver, aquí me equivoqué. Aquí era, como tienes derivada de phi y la integral, lo que ocurre es que se cancelan y queda phi solita. Ahí está, ahora sí. Queda phi solita. Y del otro lado, pues no se cancela, queda la integral de 8xy cuadrada más uno respecto de x. Así que cuidado, lo que estás a punto de hacer, Arlet, es una integración parcial. Así como derivaste parcialmente y lo has hecho muy bien hasta ahorita, lo digo en serio, lo has hecho muy bien, ahora igualmente puedes integrar parcialmente. Si lees con atención lo que acaba de surgir en el pizarrón, es una integración parcial.
no vas a integrar sino respecto de x nada más. Y a las otras variables, z y e, las vas a considerar constantes, igual que como hiciste la derivada parcial. Vamos a ver. Tienes dos términos, así que puedes integrar término a término. El primer término es 8xy cuadrada y el segundo término es más uno. Dame un segundo, por favor. Así que podemos integrar a LED uno por uno. Y de la misma manera que en la derivada parcial sacabas las constantes, aquí también. La derivada y la integral son lineales, o sea, también podemos sacar constantes en la derivada, en la integral, en el límite, en la transformada de Laplace. En varias operaciones matemáticas es válida la linealidad. Vamos con el primer término. Estás integrando respecto de la variable x. Cuando se te olvide respecto de quién estás integrando, observa tu diferencial. Entonces, en el primer término, ¿quién es tu constante? ¿Quién es la parte constante ahí? La y cuadrada. Y el 8, no se olvide el 8. Ah, sí, el 8. Y entonces tenemos 8y cuadrada por fuera de la integral. Así como antes lo hacías por fuera de la derivada, ahora es lo mismo, pero por fuera de la integral. Y nos queda la pura x. En el segundo término, pues no hay nada que sacar. Se integra directamente el 1 más la integral de 1 respecto de x. Si te fijas, es la misma técnica con la que empezamos a derivar parcialmente hace ya varias clases. Primero te enseñé a sacar las constantes, derivar lo que te quedaba y luego ya añadir lo que habíamos dejado afuera, ¿sí o no? Sí. Es lo mismo aquí, pero con una integral. Bien. Entonces, modo integral, por favor. Modo integral, porque ya no estamos derivando. Modo integral. ¿Cuál es la integral de x? Mm, Tiene aquí una potencia. Aunque no la veas, tiene potencia 1. Entonces tienes que resolverla usando el método de la potencia. Sumarle 1 y dividir entre esa nueva cantidad, acuérdate. mm, Quedaría, bueno, es que sería 1x menos 2, ¿no? Bueno, o sea, X a arriba. la elevado a menos 2. Ajá. No, porque en la integral tienes que sumarle una unidad a su potencia actual. ¿Su potencia actual cuál es? 1, 1. Súmale 1. ¿Cuánto te da? 2. Entonces x cuadrada, no x a la menos Ah, 2. ya. ¿Sí? Sí. Entonces nos queda 8y cuadrada que está afuera por x cuadrada. Y no te olvides que en la potenciación, bueno, en la integral de una potencia, hay que tomar este mismo exponente nuevo y dejarlo abajo dividiendo. No te olvides. Entonces la integral de x es x cuadrada sobre 2. ¿Queda claro? ¿Sí, Arlet? Sí, Ok. sí, Y multiplicado por el 8y cuadrada que habías dejado afuera antes. ¿Sí o no? sí. Bien. Más integral de uno, Arlet. Es la integral de una constante solita. Cuando estás derivando, la derivada de una constante solita es cero. Pero cuando estás integrando, la integral de una constante solita es simplemente multiplicarla por la variable bajo la cual integras. Por ejemplo, 22, su integral sería 22x. Pi, su integral sería pi por x. Entonces, si tienes un 1, ¿cuál sería su integral? 1/1, ¿no? ¿Pero por qué sobre? Ah, Escucha lo que dije, solamente la constante se tiene que multiplicar por la variable. Y ya. Y hasta puse ejemplos. La integral de 8 es 8x. La integral ah, de ya. pi es pi por x. La integral de 20.000 millones es 20.000 millones por x. Y así. Así con cualquier constante, sea positiva, negativa, grandota, chiquita, decimal, finita, infinita, lo que sea. Entonces, la integral de uno, ¿cuál es? Mm, 1x, 1x. ¿Y cuánto es 1x, siendo francos? 1. No, hombre, 1x, pues es x, ¿no? Ah, Es sí, uno por x. Uno por x es x. sí. Ahí está. Va más rápido. Ok.
Ya pasamos por ahí, Arlene, ¿eh? Ya las integrales también les Sí, dimos una revisada, ¿eh? Ya les dimos una revisada a las integrales. O sea, sí nos concentramos mucho más en la derivación, yo lo sé, pero lo que viene a continuación, ya los últimos capítulos ya son pura integral. Ahora sí va a ser más integral que derivación. Bien, entonces ya acabaste de integrar, ¿verdad? sí. Cuando integras, al final tienes que sumar algo. ¿Qué se suma al final de una integral? Ah, constante. Una constante. Ojo aquí. Pero no vamos a sumar una constante c como lo llegamos a hacer anteriormente. No, no es una constante así nada más, una c y ya acabé. No. Esta constante tiene que ser una función que dependa de tus constantes. ¿Quiénes son las constantes cuando integras bajo la variable x? Si estás integrando bajo la variable x, ¿qué variables se comportan como tus constantes? Mm, la Y y la Z, La ¿no? y y la z. Entonces, esta constante tiene que verse como una función de y y de z. Vamos a llamarle h, o si le quieres llamar c para que se nos grabe en la cabeza que es una constante. No es una constante numérica, es una constante que depende de y de z. O sea, es una función, pues, es una función constante porque depende tanto de y como de z. Es una función de dos variables, y z. Pero como en este momento estoy integrando en x, cualquier función que dependa de y dependa de z, para mí va a ser una constante, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Entonces, así tenemos que sumar una función que dependa de nuestras constantes, que en este momento son y y z. Ahora, vamos a mejorar un poquito nuestro resultado. Entonces, hasta ahorita lo que llevamos es que phi, ya va revelándose phi, poco a poco ya va revelándose. Lo único que llevamos es, voy a cancelar este 8, bueno, no a cancelar, sino a reducir este 8 con este 2. 8 dividido entre 2 me queda 4. Y como siempre usamos el orden alfabético, voy a poner primero el x cuadrada y luego el y cuadrada. Entonces me va a quedar 4x cuadrada y cuadrada. Y más x, más una función que depende de y de z. Muy bien. Y eso es lo que llevamos del resultado. Phi ya está apareciendo poco a poco. Aquí me falta un más una constante c. Bien. Ahora tú dirías, pues ya acabamos. ¿Qué dirías, Arlet? ¿Ya acabaste? ¿Ya tenemos a Phi 100% conocida? No, todavía no, porque falta lo de Y y Z. Exactamente, falta esta función que depende de y de z. Entonces necesitamos seguir chambeando. Va. Pero ya tenemos la primera aproximación. Y así se construye, ¿eh? Vamos aproximando, luego vuelves a integrar y ya encontraste la segunda aproximación y cuando integras al final, pues ya tienes el resultado total. Bien, entonces es momento de utilizar la segunda ecuación. La segunda ecuación dice que la derivada parcial de phi respecto de y tiene que ser igual a 8x cuadrada y. Pero ya tenemos un pedacito de phi, así que vamos a tomar la derivada de esa función phi que ya fuimos construyendo, la voy a derivar respecto de y tiene que ser igual a 8x cuadrada y. Así que vamos con ese paso. Este lo voy a desarrollar en azul. Fíjate cómo este no voy a integrar directamente como lo hicimos acá. Acá me puse a integrar esta expresión luego respecto de x. Aquí no, Arlet. Acá, si integro respecto de y, que es lo que corresponde, luego así, si luego me pongo a integrar, me va a quedar al final una constante de x y de z. Entonces necesito ir agregándolo a lo que ya tenemos construido. Y si ya tenemos construido un pedacito de phi, pues hay que tomar la derivada parcial de phi respecto de y e igualarlo a 8x cuadrada y. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Hay que empezar por el lado izquierdo. En nuestro lado izquierdo está la derivada parcial de phi respecto de y. Y ya tienes un pedacito de phi. O sea, no son pasos independientes, Alet. Eso es lo que trato de decirte en este momento. No es, pues esto lo integras en X, esto lo integras en Y y esto lo integras en Z. Qué bonito y qué fácil. Luego, ¿cómo pegas las tres piezas, no? Tienes tres integrales diferentes. Luego, ¿cómo las pegas? ¿Sí me entiendes? Sí. Tienes que ir construyéndola en función del paso anterior.
Y el paso anterior es que ya encontraste casi completo a phi. Ya está aquí, ya se está asomando. Entonces, desde aquí, desde donde nos quedamos, es donde continúas el paso 2. Va. Pues ahora sí. El paso 2 debe de empezar por tomar la derivada de phi respecto de y. Vámonos a ver quién es phi y me vas diciendo la derivada respecto de y. Tienes esta función Arlet y te pide que empieces con la derivada parcial de esto respecto de y. ¿Me ayudas con este término? ¿Cuál es la derivada de esto respecto de y? Mm, son 4x cuadrada y, y 2y. Y 2y. Entonces ahí quedó un 4 y quedó un 2. Hay que multiplicarlos para que no queden dos números volando. Son 8, sería 8x cuadrada y. Bien. Entonces, hasta ahorita llevas 8x cuadrada y. Muy bien, Arlet. Segundo término tienes una x. ¿Cuál es la derivada de x respecto de y? Cero. Cero. Entonces no la agrego. Y luego tienes una función que todavía no conoces y hay que derivarla respecto de y. Y aquí es donde me puedes decir, ¿y cómo me pides que derive una función que todavía no sé quién es, que todavía no encontramos? Y tendrías razón en enojarte. ¿Cómo te pido que derives esto si todavía no sabemos quién es? Entonces lo único que vamos a hacer es, bueno, vamos a poner derivada de c respecto de y ya. O sea, sea quien sea la c, tengo que derivarlo respecto de y eso es lo que voy a agregar. ¿Sale y vale? Sí. Bien, entonces, dc de y. Muy bien, ahí tienes entonces la derivada parcial de phi respecto de y. Pero ¿a qué tiene que ser igual esta derivada? Aquí lo dice, ¿a qué tiene que ser igual esta derivada? A 8x cuadrada y. Entonces igualas 8x cuadrada y más dc de y tiene que ser igual a 8x cuadrada y. ¿Qué te interesa encontrar en esta ecuación? Te interesa encontrar ese pedacito C que nos hace falta. Hay que despejarlo, Ale. Vamos a despejarlo. Tú ya sabes que lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, bla, 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 todo eso. Bien. Entonces el 8x cuadrada y está sumando. ¿Cómo lo paso al otro lado? Restando. Restando. Entonces derivada de C respecto de y es igual a tengo este 8x cuadrada y. Y este que está sumando me dijiste que pasa restando. 8x cuadrada y. Operas. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto nos queda del lado derecho? Cero, ¿no? Cero. Se restaron y dio cero. Muy bien. Entonces queda que dc de y es igual a cero. Ok. Observa bien lo que hemos encontrado, Arlet. Velo bien, velo con calmita. No te olvides, andamos buscando a phi. Sin embargo, phi ya casi se revela por completo. De hecho, está casi completo arriba. Lo único que falta para que phi esté completo es encontrar a c. Así que en este momento nuestro objetivo es encontrar a c, sí o no, porque es el pedacito que hace falta, Arlet, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí, Sí, sí. bien. ¿Y qué sabemos de c? Lo que sabemos de c es que la derivada de c respecto de y es igual a cero. Yo sé que suena como que ya me mareé, pero a ver, ¿quién es c? Yo sé que puedes verlo. No te lo preguntaría si no lo creyera, si no lo pudiera asegurar. Si dice que la derivada de c respecto de y vale cero, entonces ¿quién es c? En un momento más, primero te voy a dejar pensar, en un momento más te voy a cambiar el enfoque de la pregunta y vas a ver que con ese cambio de enfoque vas a decir, ah, pues sí, ya. A ver, por lo pronto, la derivada de c respecto de y es igual a cero. ¿Sabes decirme con esa información entonces quién es la función c que andamos buscando? Mm, Con honestidad, ¿eh? No pasa nada.
No. Nada más con ver esta información que está en el cuadrito, no te salgas del cuadrito, solamente con esta info que está en el cuadrito, ¿serías capaz de decirme quién es C? Pues el cero, ¿no? No, esa es su derivada. Ahí no dice que C sea cero, ahí dice su Ajá. derivada es cero. Entonces yo no quiero su derivada, quiero a C. ¿Quién sería C? ¿Sabrías decírmelo con esa información? No. La respuesta es que sí se puede averiguar, nada más hay que cambiar un poco en cómo se hace esa pregunta, cómo el enfoque de la pregunta. Bien, esta información te está diciendo que hay una función que cuando la derivas da cero. Entonces, si Ajá. quieres darle un empujoncito a esa pregunta, piénsala de la siguiente forma. ¿Cuándo, cuándo ocurre que una función cuando la derivas te da cero? ¿Cuál es entre el mar de funciones que me puedo encontrar, senos, cosenos, potencias, logaritmos, en el mar de funciones que me pueden poner a derivar, cuándo da cero? Cuando la función es quién. ¿Cuándo estoy derivando y digo, ah, la derivada de esto es cero? ¿Cuándo qué? Por ejemplo, si derivas un seno de x, ¿te da cero su derivada? Mm, No, te da coseno, ¿no? no. Ah, sí. Entonces la c no es un seno. A ver, pensemos en una x cuadrada. ¿Qué pasaría si c es x cuadrada? Si derivas a c, que es x cuadrada, ¿te da cero? No, te da 2x. Sí. Si derivas, si la c fuera una tangente, la derivada de la tangente sería secante cuadrada. ¿Te dio cero? No, te dio secante cuadrada. Si fuera x solita nada más, la derivada de x es uno, tampoco da cero. ¿Cuándo una función al derivarla te da cero? Ya probamos varios, ya probé un seno, coseno, tangente, x cuadrada, x. Y todas dan cosas diferentes de cero. ¿Cuándo? ¿Qué funciones? ¿Qué tipo de funciones, Arlet, cuando las derivas dan cero siempre? Y es que lo has hecho y lo has hecho muchas veces aquí. De... No. ¿De las constantes? Las constantes, ¿no? Las constantes Sí. numéricas, los numeritos. Ajá. Un Sí. 5, ¿cuánto es la derivada de 5? Cero. Entonces, bien, la c bien podría ser 5, ¿no? Porque si Sí. la derivas te da cero. Sí. O, a ver, 90.000. ¿Cuánto es la derivada de 90.000, Arlet? Cero. Entonces la C bien pudiera ser 90.000 también, ¿no? Derivada de Ujú. 90.000 respecto de cualquier variable. Entonces ya te diste cuenta. Te diste cuenta que la C tiene que ser un número. Un 8, un 20. Como no sabemos cuál de todos los números, pues nada más le ponemos una K cualquiera. Entonces, esto implica directamente que C tiene que ser a fuerzas una constante, vamos a llamarle K, una constante numérica. Bien. Así que ya lo podemos agregar aquí. Hasta ahorita llevamos que phi es 4z cuadrada, no, 4x, perdón, 4x cuadrada, y cuadrada más x más, esta función ya sabemos que tiene que ser sí o sí una constante numérica, una constante k, cualquiera. ¿Estamos bien con eso? Sí. Bien. Ahora, en este pedacito azul, quiero que estés convencida de lo que asimilamos. Cuando una función es derivada respecto de cualquier variable. Si te da cero, ¿estás convencida que entonces esa función tiene que ser una constante numérica? Sí. Va. No importa que lo hagas respecto de y, respecto de x, respecto de w, respecto de r, una constante siempre te va a dar cero. Muy bien. Vamos a revisar el último trámite, porque el último trámite, pues no sabemos si nos va a agregar algo más.
Ese lo voy a resolver en color amarillo. Este tramito dice que la derivada parcial de phi respecto de z tiene que ser igual a 2z. Pero recuerda que en vez de integrar independientemente, porque si integro independientemente los tres cachos, pues luego cómo pego los tres cachitos, ¿no? Lo tengo que hacer siempre usando lo último que dejamos en la pizarra. Entonces, lo último que dejamos en la pizarra es esta expresión. Este es nuestro nuevo phi y ya está cada vez más cerca de ser el definitivo. Para encontrar si en la última ecuación no nos ofrece un aporte extra, tenemos que resolver esto. Dice derivada de phi respecto de z. Así que vamos tomando la derivada, por favor. Vamos a ver. Derivada de phi respecto de z. Bien, y me ayudas con la derivación respecto de z. Derivamos esto respecto de z. ¿Cuánto da? Da cero. Cero. Derivamos esto respecto de z. No, también da cero. Da cero. Derivamos esto respecto de z. No. Todo da cero, ¿ah? Todo da cero. Sí. Entonces, si da cero la derivada, quiere decir que se integra de manera independiente. A ver, vamos a ver. No hay nada que agregar directamente de la derivada. Entonces vamos a resolver el problema desde la ecuación que dice derivada parcial de phi respecto de z, que es igual a 2z. Despejamos phi, vamos a despejar phi. El dz que está ahí dividiendo, vamos a pasarla a multiplicar. Me queda derivada de phi es igual a 2z diferencial de z. ¿Y cómo despejo a phi? ¿Cómo me quito de encima a la derivada? Integrándola. Integrando. Integro, integro. Del lado izquierdo, pues obviamente se cancelaría. Así que ya me queda que phi es la integral de 2z diferencial de z. Bien, perfecto. ¿Me ayudas a integrar esta función, por favor, Cito? Es una potencia de z, está elevado a la 1, así que ¿cuánto me da su integral? Dos, 2z cuadrada Ujú. sobre dos. Sobre 2. Entonces se cancela y queda z cuadrada. Y acuérdate que siempre que integramos tenemos que sumar una constante. Vamos a llamarle h. Nuestras constantes en este momento son x y y, ¿sí o no? Sí. Ahora tengo que encontrar la función h. No, la función h sería todo este pedazo. Este sería h. Porque es una función, lo que acabo de encerrar, si te fijas, es una función que depende tanto de x como de y. Así que ya está. La función h, ya sabemos quién es. La función h es este pedazo que ya calculamos. Así que nada más tengo que agregar a la función este pedacito, z cuadrada. Por lo tanto, mi función phi, y ya esta es la definitiva, es 4x cuadrada y cuadrada más x. Este pedazo sería el h que está aquí en el resultado. Más este pedacito nuevo que es z cuadrada más una constante numérica. Aquí está nuestra bonita y preciosa función potencial. Ya la encontramos. Te quiero preguntar si hay alguna duda hasta aquí. No. ¿Nuestra función potencial es escalar o es vectorial? Es escalar. Es escalar esta función. Es escalar. Perfecto. Y tiene que serlo porque claramente dice que tiene que ser el potencial siempre una función escalar. En realidad, normalmente los ejercicios terminan aquí. Ya encontraste la función potencial. Ahí está. Ese es el potencial del campo F que teníamos al principio. Lo podemos comprobar de manera muy breve, muy, muy breve. Se puede comprobar si es cierto. ¿Qué dijimos que tiene que cumplir este campo potencial? Perdón, esta función potencial, que su gradiente sea exactamente igual a F. Vamos a ver si es cierto. A ver, ayúdame a tomar el gradiente de phi, por favor. Toma su derivada parcial en x, luego en y y luego en z. En x, ¿cuánto te da?
Ocho, 8x, 8x, ¿qué más? 2y. Pero el primero está todavía Ah, incompleto. entonces se queda en y cuadrado. Sí, porque la y cuadrada nada más la estás Ya, dejando como constante. sí. Muy bien. ¿Más cuánto? Más uno, muy bien. Bueno, ajá, En dirección y. sí. Vamos a derivar ahora respecto de y, todo el campo. Eh, es 4x cuadrada, 2y más... No, y ya se queda así. Sí, ¿y cuánto es 4 por ese 2y que me dijiste ahorita? Acuérdate que los Au- numeritos hay que mandarlos ah, para afuera. es 8x y y. 8x cuadrada, Ah, porque a la x la dejaste intacta, ¿no? ujú, Y sí. ya, en j. Bien. Más, y por favor, el gradiente ahora toma la derivada parcial en z. Son dos z. 2z. Venga. A ver, este no era nuestro campo F con el que empezamos el ejercicio. Mira, míralo bien. 8y cuadrada más uno en y. 8x cuadrada y en j y 2z en k. Vamos a ver. Ahí está arriba en la pantalla. Eso no es. Sí. Ah, hermoso, ¿no? Hermoso, Sí. hermoso. Cosa preciosa, cosa chula. Encontramos el rotacional para corroborar que se trata de un campo conservativo. Si es un campo conservativo, podemos proseguir a encontrar esa función phi. Fuimos encontrando tres igualdades, las fuimos contemplando una por una y vamos agregando al resultado cada pedacito que vamos encontrando. Y finalmente tenemos nuestra función phi y se puede comprobar tomando el gradiente. La comprobación nada más la hicimos tú y yo por gusto, no creas que en un examen tienes que hacerla, ¿no? Formalmente no la tienes que hacer, simplemente tú y yo aquí hicimos la comprobación por gusto. Tomamos el gradiente de phi y nos devuelve justamente la función con la que empezamos el ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, vamos a endurecer esto, a solidificarlo con un segundo ejemplo. Nada más que todavía no lo tengo listo. Espérame, déjame un minutito y hago unas cuentitas rápidas, ¿vale? A ver, vamos con este segundo ejemplo. 2. Nos dan este campo. El campo F viene dado por y coseno de xy menos z seno de xz. Todo esto en y. Más, luego dice x coseno de xy. Todo esto en j. Y luego dice menos x seno de xz en k. Muy bien.
Nos piden hallar, si es que existe, su función potencial. ¿Cómo garantizamos, Arlet, que existe la función potencial de f? No encontrarla todavía, sino garantizar su existencia. ¿Cómo le hago? Nos piden hallar phi si existe. Hallar su potencial phi si es que existe. ¿Cómo se garantiza su existencia, Arlet? ¿Estás aquí conmigo, Arlet? ¿Te fuiste? ¿Me dejaste Sí, solo? no sé. ¿No? Sí, sí. Ok. ¿Cómo dijimos que se garantiza la existencia? Para que exista la función potencial phi, a fuerzas el campo tiene que ser ¿qué? Clasificado como ¿qué? ¿De lo del gradiente? No. No puedo tomar el gradiente de un campo vectorial. Tengo un campo vectorial F. Si tomo el gradiente ya me apachurré en una teoría rara. Aquí lo dice. ¿Cómo garantizo la existencia de la función potencial? Del campo conservativo, ¿no? Que sí, que su rotacional es cero. Exacto. Así que no puedo evitar ese paso. Sin ese paso, no, o sea, no me puedo poner luego a tratar de localizar a su función potencial, porque puede que esté metiéndome en un callejón sin salida. Primero tengo que asegurar que tal cosa existe. Es como si trabajas en una empresa y te dicen, a ver, vete a la bodega por la chafaldrana. ¿Qué es eso? O sea, primero, pues, sí, aquí se guardan chafaldranas, ¿y qué es eso, no? ¿Y dónde las hallo, no? Si no existen esas mendigas chafaldranas, ¿qué vas? ¿A dónde vas? Entonces, primero hay que garantizar que existe. Bien, entonces tomamos el rotacional. Ah, y es que cuando entras a la industria, te van a hacer la novatada. Y las novatadas de cada vez son más creativas. Hay muy buenas novatadas. Y entonces pues, te dicen que la chafaldrana, que la espiroqueta, y tú, sí, ahorita voy, y te mandan pues, a preguntar por espiroquetas y chafaldranas. Yo no existe, Arlet, no existe. Nada más te mandaron a que te Sí. perdieras por ahí, aquí. La novatada clásica. Bien. Entonces, ¿para qué voy a buscar una función potencial si no puedo garantizar su existencia? Hay que tomar su rotacional antes que nada. Bien. Parcial, ya sabes cómo se toma esto. Parcial en X, parcial en Y, parcial en Z. Primera componente de nuestro campo. Está bien largo el campo. Ese es lo malo de este ejercicio. Está bien largo. Es Y coseno. No, si voy a tener que hacer más espacio. Que solamente la primer componente abarca mucho espacio. Y coseno de X, Y menos Z seno de XZ. Esa es la primer componente nada más. Luego en J, derivada parcial respecto de Y. Su segunda componente ya está más decente, es X coseno de XY. Y está largo está fuerte, pero pues es el que nos va a servir para endurecer esto, solidificar esto. En K, parcial en Z, y la última componente es menos X seno de Z por X. Ahí está. Muy bien. Para no alargar tanto la situación, podemos ir directamente, nos podemos brincar el pasito de los menores, simplemente imaginando que ya construimos los menores. Imagínate que tenemos el menor en I. Tú sabes que el menor en I está conformado por este cuadrante que está acá, ¿sí o no? Sí. Ese sería el menor en I. Entonces ya podemos ir directamente a considerar este cruzado y este cruzado, ya para no escribir el menor.
Eso de saltarte el menor es una buena técnica para cuando tienes un producto cruz muy largo. Entonces ya de una vez identificas dónde va a estar dónde va a caer tu menor y ya de una vez multiplicas en diagonal. Entonces eso nos va a quitar un poco de chamba. Entonces este cruzado es derivada parcial respecto de y de menos x seno de zx menos, ahora el otro cruzado es derivada parcial respecto de z de x coseno de xy. X coseno de x, y. Ujú. Ahí está. Y todo esto en dirección y. Y ya no tuve que construir el menor. Ya. ¿Cabe por acá? Sí, sí cabe. Vamos en J. Para el menor en J, dijimos que se cancela tanto su columna como su fila. Entonces nos quedan este y este, esos cuatro elementos en el menor. ¿Sí o no, Arlet? Sí. Pues podemos ya de una vez, sin construir el menor, podemos ya de una vez hacer la diagonal. Sería este con este, es decir, derivada parcial respecto de x menos derivada parcial respecto de x de menos x seno de zx. Menos seno de qué? Ah, menos x, perdóname, ahí se me fue una x. Menos x seno de zx. Menos. Ahora la otra diagonal del cruzadito sería este con este. Entonces, menos la derivada parcial respecto de z de la primer componente, que es y coseno de xy menos z seno de zx. Y todo esto es apenas en dirección j. Muy bien. Y ya no va a caber bueno, sí va a caber, pero va a quedar muy lejos. Vamos a ponerlo acá abajo de la pantalla. ¿Quién conformaría nuestro tercer menor? Pues cuando yo tapo aquí para acá, entonces nos queda estos cuatro elementos conformarían el último menor, ¿verdad que sí, Arlet? Pues ¿para qué construir el menor? Ya de una vez vamos a hacer la diagonal. Parcial respecto de x con este de aquí sería de x coseno de xy menos, ahora la otra sería este con este, parcial respecto de y, de nuestra primer componente que es y coseno de xy menos z seno de xz. Todo esto cierro y todo esto va en dirección K. Está manchado, está manchado. Vamos a ver. Pues vamos, ¿verdad? Entre comillas. Vamos juntos a derivar, porque la verdad es que ni cierto, ¿no? Ahí te voy a dejar a ti solita. Nada más es puro averbeo de mi cuenta eso. Empezamos. Esta derivación. ¿Cuánto da? Es cero. Cero. Qué rico, ¿no? Luego, cero. Sí. Cero. ¿Esta cuánto da? También cero. Cero. Bueno, entonces tenemos cero menos cero en dirección y. Menos. Ya nos podemos brincar acá, en J. ¿Cuánto da esta? Cuidado con esa, por favor. Ahí sería menos uno y coseno, ¿no? Bueno, ¿Sí? es que no sé. Cuidado con esa, sí, justamente. Le atiné al decirte cuidado con esa. ¿Por qué cuidado con esta? Porque lo que estás haciendo es derivar de manera independiente. Pues la derivada de x es uno y la derivada de seno pues es coseno y ya lo que me haga falta. Pero no funciona así. Porque ahí en cierta forma me estás diciendo que la derivada de un producto es el producto de las derivadas. Como si fuera lineal el producto. Y no, el producto no es lineal. El producto tiene que acudir a la regla del producto. Por eso se inventó, por eso se descubrió la regla del producto. Tienes dos funciones, Arlet. Tienes la función A y la función B.
y hay que derivar con la regla del producto. Ni modo, ¿va? Si no, acuérdate cómo lo hicimos antes. ¿Hay alguna constante que podamos sacar aquí? El seno. No, el seno no es constante porque ¿No? depende de la variable x. No, entonces no. Y esta depende de la variable x, esta también. Y como voy a derivar en x, ninguna de las dos funciones es constante. Ninguna. Las dos dependen de x, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando las dos dependen de la variable, pues tengo que desdoblar la regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Derivada respecto de x de a con b. Bueno, eso aparece un producto punto. Vamos a dejarlo nada más a con b. Acuérdate que es la derivada de a respecto de x multiplicado por b sin derivar, más, ahora al revés, a por la derivada de b respecto de x. Regla del producto que ya hemos usado varias veces, varias veces. Vamos a ver, poco a poquito. Consideramos a menos x como la función a y al seno lo consideramos como la función b. Vamos a empezar con la regla del producto. Primero dice derivada de a respecto de x. ¿Quién es la derivada de a respecto de x, Arlet? El menos x seno. Nada más de a. Fíjate que a es nada más esto. Esto es nada más Ah, a. el menos x. Pero ese es a. Yo ya te estoy preguntando su derivada. No, no que me digas quién es a. Quiero la derivada de a. Uno Uno. ¿Y con el menos? menos uno. Menos uno. Luego, ¿qué dice? Luego la regla dice multiplicado por b sin hacerle nada. O sea, por seno de zx sin hacerle nada. No le hago nada a la segunda función. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ahora al revés. Ahora la regla del producto dice más a la primera función, que es menos x. No le hago nada. Y tomo ahora, dice, mira claramente la función, la fórmula dice, ahora la derivada de la segunda función respecto de x. La segunda función queda claro que es el seno nada más, ¿no? Sí. De zx. Hay que derivar eso respecto de x, Arlet. ¿Qué nos queda? Coseno y el zx se queda igual o ya está bien, lo También se derivamos. deriva. Cuando Ah, revisamos entonces derivadas, se tiene que derivar el ángulo también, ¿no? es coseno y z. Y z. Entonces, vamos a ponerlo así como coseno de xz y me dijiste por z, ¿no? Ujú. Vamos a poner esta z acá al frente. Normalmente las constantes las dejamos aquí al frente, entonces nos queda. Y este menos uno lo podemos quitar. El menos no lo podemos quitar, pero el uno sí. Así que nos queda nada más menos. Por lo tanto, nuestra derivada es menos seno de zx menos xz coseno de xz. ¿Sí o no? Sí. Bien, bien. Entonces ya no dio cero, ¿ah? Pero ya tenemos la derivada. Ahí está nuestra derivada respecto de x. Luego dice menos la derivada de este bicho respecto de z. Ahora estamos enfocados en este nuevo problema, Arlet. Y tienes dos términos. Tienes y coseno de xy y z seno de zx. El primer término, ¿cuánto da si lo derivas respecto de z? Cero. Cero. Adiós. Pero el segundo no da cero. ¿Quién es la variable importante en este momento que estamos derivando en z, Arlet? ¿Bajo quién estamos Lo de, derivando ahorita? de z. De z. Entonces dime si alguna de las dos funciones es constante o las dos dependen de z. No, las dos dependen de z. Entonces no puedo, número uno, lo que no puedo hacer, número uno, es sacar alguna de las dos como constante, porque las dos dependen de z. Segunda cosa que no puedo hacer, derivar independientemente, como pretendías hacer hace ratito. Es decir, la Sí. derivada de z es uno y la derivada de seno es coseno. No, así no funciona. Si tengo una multiplicación de dos funciones, tengo que aplicar la regla del producto, no de manera independiente este y este, no. Así que bueno, vamos a tener que hacer la regla del producto. Volvemos a aplicar la regla del producto que está aquí arriba, pero ahora nuestra A y B cambian. Obviamente, ahora la A es menos Z
y la B es seno de xz o de zx. No pasa nada. Vamos con la primera parte. La primera parte de la fórmula dice acá arriba de la pantalla, derivada de la primer función respecto, aquí dice respecto de x, pero ahora estamos en z, simplemente cambia esta dependencia en x por dependencia en z. Ahí está. Vamos con la primera. Derivada de la primera función respecto de z arlet. La primera función es menos z. ¿Cuánto te da? -1. -1. Luego la regla del producto dice por la segunda función sin hacerle nada. ¿Quién es la segunda función? El seno de ZX. Seno de zx. Muy bien, seno de zx. Muy bien. Em, ajá. Luego vamos al otro lado de la regla del producto. Dice más la primera función sin hacerle nada. ¿Quién es la primera función? El -1. No, el menos z, Bueno, ajá, porque sí. ahí no la estás derivando. Ahí es la Sí. función tal cual esté. Entonces menos z. Y luego dice por la derivada de b, o sea, de la segunda función respecto de z. Entonces ahora te toca derivar este seno respecto de z. ¿Cuánto te queda? Coseno de X. XZ, el ángulo tiene X. que permanecer intacto, entonces, y afuera ya derivas al ángulo. Entonces, ¿qué nos queda? Ah, es coseno Ajá, y ZX y ya por X. por X, perfecto. Entonces te queda coseno de XZ y afuera una X, ¿verdad? Sí. Bien. Igual que hace ratito, esta X vamos a ponerla aquí al frente, junto con la Z, entonces nos queda XZ, coseno, ya la borramos de acá. Ahora no te olvides que afuera de este paréntesis, tienes un menos. El menos, acuérdate que cambia el signo de los términos. Así que este menos se convierte en más, este también en más y ya. Muy bien. Ahora quiero que veas los cuatro resultados que tienes. Mira, menos uno seno de zx y acá más uno seno de zx. ¿Qué pasa cuando los sumas? Acá borré el menos uno, pero si quieres se lo vuelvo a poner. Ahí está. Aquí habíamos quitado el menos uno. Aquí tienes menos uno seno de zx y acá más uno seno de zx. ¿Cuánto da eso, Arlet? Lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo mismo? No sé, ¿qué es lo mismo? Así que, ¿qué te dijo el profe? Lo Sería, mismo. ¿Quién sabe qué habrá dicho el profe, no? Cero. sería, ajá, Es como si sumas menos uno más uno. Tu cero. sí, Menos 20 más 20, cero. Ahora observa los otros dos términos. El primero dice menos xz coseno de xz. Y aquí dice más xz coseno de xz. ¿Qué va a pasar cuando se sumen? igual a 0. Cero. Son los mismos bichos, pero uno con signo negativo y otro con signo positivo. Sí, Así que, ¡fum! Quiere decir que todo esto termina siendo cero en J. Bien. Evidentemente, entonces el último término seguramente también va a ser cero en dirección K. Pero pues no me puedo fiar, lo tengo que comprobar. Ya dio cero en I, ya dio cero en J, vamos a ver si también da cero en K. Es más, vamos a tomar estas derivaditas. Vamos a empezar por aquí. Dice ahí, derivada respecto de X coseno de XY. Bien, puedes sacar alguna de las dos funciones como constante o las dos son funciones importantes. no, no se puede sacar ninguna. Las dos dependen de X. Perfecto. Entonces, ¿qué Sí. crees? Otra vez, mendiga regla del producto. Otra vez. Otra vez. Bien, pero no es difícil. Son básicamente dos pasos. Dice, la primera, derívala y a la otra déjala quieta. Y luego al revés. A esta que habías derivado ahora déjala quieta y derivas a la segunda.
y ya. Entonces vamos a ver. Si tomas la derivada de x, ¿cuánto te da? Uno. 1. Por la segunda, sin que le hagas nada, pues te queda 1 por coseno de xy. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Más. Ahora al revés. Ahora a esta la dejas quieta, mientras que a la otra la vas a derivar. Entonces, esta x la dejas quieta y derivamos este coseno. ¿Cuánto es la derivada de este coseno, Arlet? Respecto de x, claro. Es seno de XY por Menos seno, ¿no? ah, menos seno, ajá, menos seno de XY por Y. Por y, muy bien. Entonces aquí, por eso no puse ni más ni menos, porque iba a aparecer un menos. Entonces, menos coseno de xy por y, eso es lo que te queda, ¿verdad? Seno. Seno. Mucha razón. Mucha razón. Casi, casi me caigo. Ahí estamos. Y bueno, como siempre, la constante y, pues, ¿por qué no la ponemos acá? Entonces, vamos a ponerla aquí, menos xy, y ya la quitamos de acá. Bien. Hasta ahorita, pues estos dos no dan cero, porque uno es coseno y el otro es seno. No importa que este sea uno positivo y este sea uno negativo. Con eso no es suficiente. Tienen que ser los mismos términos, además. Y este, pues, es seno y este es coseno. O sea que se están restando, pero no se anulan, no da cero. Pero todavía nos faltan los términos que están aquí. Ahí vamos con, déjame ver si acá no, aquí ya, ya terminamos. Vamos con este. Tenemos que derivar parcialmente respecto de y a este producto y a esta de acá. Pero este producto de acá es todo constante, ¿ya viste? Sí. No contiene la variable y que me interesa en este momento, así que este pedazo se vuelve cero. ¿Y este cómo se hace? ¿Se puede sacar alguna constante de aquí? No. No. Regla del producto. A por B. La regla ya sabes cuál es. A la primera la derivas y a la segunda la dejas quieta. ¿Cuánto es la derivada de y? Uno. 1 por la segunda sin derivar sería 1 por coseno de xy. Y de una vez vamos metiendo el menos que está afuera. Así que 1 por coseno de xy y le pongo un menos. Así que nos queda menos 1 por coseno de xy. Ahora sí, mira cómo este con este, ahora sí, ¿qué cosa? Dan cero. Dan cero, ahora sí. Y yo espero, obviamente, es lo que esperamos, que el siguiente término que obtengamos sea más xy seno de xy para que se cancele con este. Pero vamos a ver, esto no acaba hasta que todo queda bien comprobado. Me falta ahora hacerlo al revés. Ahora la y, a ver, déjame, es que ando hablando y todavía no me posiciono en donde debe de ser. Ahora la regla del producto no la hemos terminado todavía. La segunda parte de la regla del producto dice, ahora a la primera, déjala quieta. Y a la segunda, derívala, por favor. Entonces, a la primera la dejamos quieta, es la y solita. Esta se queda quieta. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? Seno de XY por X. Ok, entonces vamos a hacerlo así. Nos queda y es quieta menos coseno de xy por x. Y si juntamos todo, entonces me queda xy y este menos aquí, coseno de xy. Pero a este menos le tengo que multiplicar el menos que está afuera. Aquí el blanco, el blanquito que está aquí afuera. Y menos con menos me termina dando más. Así que me queda más xy coseno de xy. ¿Sí lo ves? Pero es seno, ¿no? De seno, cierto. No sé por qué otra vez se me barrió. Qué bueno que te diste cuenta. Sí, porque es un coseno, entonces su derivada es menos Sí. seno. Mucha razón. Entonces nos queda más xy seno de xy. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Ya me está diciendo mi pantalla, espérate, vámonos a acelerar. De repente le dan sus ratos. Entonces, a ver, más, más xy seno de xy. Y pues ya se cancela con el que tenemos acá en forma negativa, ¿no? Sí. Pum, pum. Bueno, todo este chisme
nos ha demostrado que todas las componentes dan cero. Nos dio cero en I, ese fue el más rápido, fue cero menos cero, rapidísimo. J también nos dio cero. Nos tardamos porque pues había que derivar y comprobar que daba cero. Y ahora en K, aquí me está faltando el vector unitario K. En el vector unitario K también nos dio todo cero. O sea que tenemos que el rotacional de F es todo el vector cero. Cuando un campo vectorial tiene por rotacional al cero, ¿qué decimos de ese campo vectorial? ¿Qué puedo decir de ese campo vectorial? ¿Cómo se clasifica cuando su rotacional da cero? ¿Es un campo qué? Conservativo, ¿no? Exactamente. Si F es conservativo, eso es lo que necesitábamos corroborar, Arlet, para demostrar que existe un potencial. Entonces, phi potencial existe. Si no hubiera dado cero, Arlet, si hubiera dado cualquier otra cosa, ¿el potencial puedo asegurar que existe? No. No. Tiene que dar cero a fuercitas. A fuercitas. Espérame.